Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda alguna, ha estado vibrando en las ondas del mundo del espectáculo, provocando un auténtico terremoto de emociones, especulaciones y, seamos sinceros, una dosis considerable de curiosidad colectiva. Nos encontramos ante dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora, Can Yaman y Francesca Chillemi. Pero más allá de su reciente y escandalosa aparición conjunta, esa que ha desatado un auténtico huracán de rumores y conjeturas en las redes sociales y los medios, lo que realmente nos importa, lo que nos impulsa a analizar y desentrañar, es ¿qué significa todo esto? ¿Qué se esconde detrás de estas instantáneas que circulan como la pólvora, de estas coincidencias que parecen orquestadas? Y por supuesto, la pregunta del millón que resuena en las mentes de muchos, la que genera suspiros y debates acalorados: ¿cuál es el futuro de Demet Özdemir en medio de todo este torbellino mediático y sentimental? Prepárense, porque vamos a desglosar cada pieza de este fascinante puzzle, con ese toque cercano, analítico y un punto de misterio que tanto nos gusta para mantener la intriga a flor de piel. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante análisis, si aún no lo han hecho, ya saben la dinámica. Denle a ese botón rojo de suscribirse que aparece por aquí. Activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, y regálenos un me gusta si les gusta lo que ven. Empecemos este fascinante viaje. Como les adelantaba, la dupla Can Yaman y Francesca Chillemi se ha convertido, de la noche a la mañana, en el epicentro de la atención mediática. Las fotografías que han inundado las plataformas digitales, sus apariciones públicas casi simultáneas en los mismos escenarios, los gestos captados por los paparazzi, no han hecho más que avivar y disparar los rumores de un posible romance. Y es que cuando hablamos de Can Yaman, uno de los actores turcos que ha logrado alcanzar la cima del éxito y el reconocimiento internacional, consolidándose como un verdadero ídolo para millones de fans, cualquier sombra de duda o, peor aún, cualquier confirmación en su esfera privada, genera un revuelo de proporciones épicas. Francesca Chillemi, por su parte, una actriz italiana de indiscutible talento y poseedora de una belleza que no pasa desapercibida, se ha visto, casi sin buscarlo, envuelta en este foco mediático implacable. La química que parece desprenderse de las imágenes que hemos podido observar es, cuanto menos, palpable, y en el vertiginoso universo de las redes sociales y las comunidades de fans, esto se traduce inmediatamente en un sinfín de narrativas, de teorías, de deseos y de expectativas. La imaginación colectiva se desboca. ¿Pero qué significa realmente toda esta vorágine para Can Yaman? Es fundamental entender que él se encuentra en uno de los momentos más cruciales y determinantes de su carrera. Acaba de finalizar un proyecto de gran envergadura, la serie El Turco, que ha generado una expectativa monumental y cuya recepción por parte del público y la crítica es vital para la proyección y el afianzamiento de su trayectoria profesional. Sus seguidores a lo largo y ancho del globo terráqueo aguardan con impaciencia, casi con ansiedad, sus próximos pasos en el ámbito profesional, y cualquier tipo de distracción en su vida personal, especialmente si se trata de un romance que capta la atención de forma tan voraz, inevitablemente desvía parte de ese foco. La manera en que gestione esta etapa, si es que realmente existe un vínculo sólido y tangible detrás de estos intensos rumores, podría influir de manera significativa en la percepción general de su imagen pública, en su enfoque y dedicación hacia nuevos proyectos, y por supuesto, en la dinámica de conexión con su base de fans, una comunidad que es enormemente leal, apasionada y a menudo, sorprendentemente protectora. Ahora, llegamos a la parte que a muchos de ustedes les quita el sueño, la que suscita las preguntas más recurrentes y emotivas, Demet Özdemir. Can Yaman y Demet Özdemir, para muchos, formaron una de las parejas más queridas, adoradas y comentadas en la historia reciente de las telenovelas turcas. Su química en pantalla, en la exitosa serie Erkenci, no solo trascendió la ficción, sino que traspasó fronteras, conquistando los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Durante un periodo prolongado, las especulaciones sobre una relación real entre ellos fueron constantes, un murmullo que ellos mismos, con una estrategia calculada o por pura naturaleza, nunca confirmaron ni desmintieron de manera categórica, añadiendo así más leña al fuego de la curiosidad y del deseo de sus fans. La conexión profesional y la amistad que aparentemente cultivaban era tan creíble, tan palpable que para una gran parte de sus seguidores, ellos eran la pareja perfecta, la materialización de un cuento de hadas.
Cuando comenzaron a surgir los primeros rumores sobre la posible relación de Can Yaman con Francesca Chillemi, la primera pregunta que instintivamente se formuló en nuestras mentes fue ¿cómo podría todo esto afectar a Demet Özdemir? Demet, por su parte, también ha experimentado una carrera meteórica y ascendente desde aquellos días de Erkencikus. Ha participado en otros proyectos de gran éxito, ha ido consolidando su presencia en el panorama internacional con una fuerza imparable, y nos ha mostrado su versatilidad en roles cada vez más complejos y desafiantes, demostrando su capacidad actoral. Ella, a diferencia de Can, ha mantenido una postura mucho más reservada y discreta en lo que respecta a su vida personal, pero en ocasiones, no ha dudado en manifestar que los rumores constantes y las especulaciones desmedidas sobre su vida privada pueden ser agotadoras, estresantes y sobre todo, difíciles de gestionar en el torbellino de la fama. El futuro de Demet Özdemir, independientemente de lo que suceda en la esfera sentimental de Can Yaman, se vislumbra extraordinariamente brillante. Ella posee un talento actoral indiscutible, una ética de trabajo y una profesionalidad que la distinguen, y una base de fans que la adora incondicionalmente. Sus proyectos más recientes son una clara muestra de su evolución como actriz, de su madurez artística y de su innegable capacidad para reinventarse y asumir nuevos retos. Sin embargo, es innegable que la sombra de su pasado junto a Can Yaman, en un contexto tan icónico y cargado de significado para tantos, sigue presente en la memoria de muchos fans. La aparición de una nueva figura en la vida sentimental de Can podría, para algunos de sus seguidores más nostálgicos, significar el cierre definitivo de esa etapa, permitiendo que tanto Can como Demet avancen plenamente en sus vidas personales y profesionales sin la carga de las comparaciones constantes o las expectativas del pasado. Pensemos en esto desde otra perspectiva, desde un ángulo más analítico. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, las relaciones personales, o incluso los meros rumores de relaciones, a menudo se convierten en una parte integral de la narrativa de un actor, en un elemento más de su personaje público. Para Can Yaman, una relación con una figura tan prominente y reconocida como Francesca Chillemi podría ser interpretada como una forma de consolidar y potenciar su estatus de estrella internacional. Podría, por ejemplo, abrirle nuevas puertas en el mercado italiano, un mercado con un potencial enorme, y fortalecer su imagen de galán global. Sin embargo, esta visibilidad también implica un escrutinio público aún mayor, una presión constante por mantener una imagen cuidada, impecable y sobre todo profesional. Por otro lado, para Demet Özdemir, la consolidación de una relación entre Can y Francesca podría significar, para una porción significativa de sus seguidores, un punto y aparte definitivo. Les permitiría a ellos y a ella misma centrarse plenamente en sus propios proyectos, en su desarrollo profesional y en su vida personal, sin sentir la presión de estar constantemente comparada o asociada con su antiguo CEO protagonista. Ella está construyendo su propio camino, forjando su propio destino, y este camino es, sin duda alguna, tan emocionante como prometedor. Sus próximos proyectos, las elecciones artísticas que realice, serán cruciales para vislumbrar hacia dónde se dirige su carrera, y si se mantiene fiel a sus convicciones y a su instinto, sin duda continuará cosechando éxitos y reconocimientos. Pero, ¿qué dicen los protagonistas de esta historia, o mejor dicho, los que la observan desde fuera? Las redes sociales se han convertido en un auténtico hervidero de opiniones, un crisol de emociones y puntos de vista. Hay quienes apoyan incondicionalmente a Can Yaman, deseándole lo mejor en su vida personal, independientemente de con quién decida compartirla. Hay quienes, con una nostalgia que a veces roza la melancolía, siguen anhelando una reconciliación, una chispa de conexión entre Can y Demet, aferrándose a la magia inolvidable de Erkencikus. Y hay quienes, con una madurez y una comprensión envidiables, entienden que son dos artistas talentosos que han seguido caminos distintos, que han evolucionado de manera independiente, y que merecen su espacio individual para construir sus propias vidas y sus propias trayectorias. Es fundamental recordar que al final del día, son seres humanos con sus propias decisiones, con sus propias vidas privadas, por muy expuestas que éstas se encuentren al ojo público. La forma en que Can y Francesca decidan gestionar su posible relación será, sin lugar a dudas, crucial. Si optan por hacerla pública, por afrontarla con transparencia y naturalidad, podría fortalecer su imagen conjunta, proyectar una imagen de pareja sólida. Y abrirles nuevas e interesantes oportunidades profesionales. Si por el contrario prefieren mantenerla en un segundo plano, en la esfera más íntima, el escrutinio mediático podría intensificarse aún más, alimentando las especulaciones y los rumores. Para Demet, lo verdaderamente importante, lo que garantizará su éxito continuo,
es que siga adelante con sus proyectos, que es donde reside su verdadero poder, su fuerza y su esencia. Su talento es lo que la define, lo que la distingue, y eso es algo que nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarle. Es verdaderamente fascinante observar cómo una simple aparición pública, una coincidencia en un lugar determinado, puede generar un torbellino de preguntas, de teorías, de debates. El mundo del espectáculo es un ecosistema complejo, un entramado intrincado donde la vida personal y la esfera profesional de los artistas se entrelazan de forma constante, a menudo de maneras que ni ellos mismos pueden prever. Can Yaman, con su carisma arrollador, su proyección internacional y su éxito sin precedentes, siempre será un foco de atención, un imán para las cámaras y los titulares. Y Francesca Chillemi, con su belleza cautivadora y su talento actoral, se ha visto, de repente, catapultada a este mismo centro de atención mediática, convirtiéndose en objeto de estudio y de especulación. Pero volviendo a la figura central de nuestro análisis, Demet Özdemir, su futuro está firmemente en sus propias manos. Ella ha demostrado una fortaleza interior, una resiliencia admirable y una capacidad innata para reinventarse y adaptarse a los desafíos que se le presentan. Su participación en series de gran impacto como Doğduğun Kaderindir, y su audaz incursión en proyectos internacionales, como su debut en Netflix con Aşk Taktikleri, demuestran claramente su ambición, su visión de futuro y su determinación por crecer como artista. La noticia de la posible relación entre Can y Francesca, lejos de eclipsarla, podría incluso actuar como un catalizador, un impulso para que Demet siga enfocándose con mayor intensidad en su carrera, en la consolidación de su marca personal y en la selección minuciosa de proyectos que la hagan seguir creciendo, evolucionando y sorprendiendo a su público. No debemos subestimar jamás el poder de una actriz decidida, talentosa y con una visión clara de su camino. Las especulaciones sobre romances, rupturas, infidelidades o nuevas relaciones son parte intrínseca del ADN del entretenimiento, son el pan de cada día de este universo. Pero lo que verdaderamente importa, lo que perdura en el tiempo, es la trayectoria profesional, el talento y la conexión genuina con el público. Can Yaman tiene un camino por delante repleto de oportunidades, de desafíos y de posibilidades, y lo que suceda en su vida personal solo será un componente más de su compleja y fascinante historia. Lo mismo ocurre, por supuesto, con Demet Özdemir. Ella se encuentra en un momento de consolidación y expansión de su carrera, y el foco principal debe estar, sin lugar a dudas, en sus logros profesionales, en las historias que elegirá contar y en la forma en que continuará cautivando a su fiel audiencia. La realidad es que las vidas de los artistas son un proceso de constante evolución, de cambio y de adaptación. Lo que hoy parece un rumor incipiente mañana puede convertirse en una confirmación rotunda, o simplemente desvanecerse en el olvido, como la espuma de una ola. Lo importante para nosotros como seguidores apasionados y observadores atentos, es disfrutar de su trabajo, apreciar su talento en cada interpretación, en cada proyecto, y desearles lo mejor en sus caminos individuales, que son, al fin y al cabo, sus propios senderos de vida. El futuro de Demet Özdemir es un lienzo en blanco, un vasto territorio lleno de posibilidades infinitas, y estoy firmemente convencido de que seguirá sorprendiéndonos, cautivándonos y emocionándonos con sus interpretaciones magistrales y su inquebrantable profesionalismo. En resumen, la aparente cercanía entre Can Yaman y Francesca Chillemi ha desencadenado, como era de esperar, un verdadero torbellino de especulaciones y debates, algo que siempre ocurre cuando un actor de la talla y la popularidad de Can está envuelto en asuntos de su vida privada. Para Demet Özdemir, esta situación, lejos de representar un obstáculo o una amenaza, podría ser interpretada más bien como una oportunidad, una razón más para seguir enfocándose con determinación en su brillante carrera, que ya cuenta con un rumbo sólido, bien definido y tremendamente prometedor. Su talento innato, su dedicación incansable y su carisma natural son sus mejores aliados, sus pilares fundamentales, y el futuro, sin duda alguna, le depara grandes éxitos y satisfacciones, independientemente de las noticias y los rumores que circulen sobre sus antiguos compañeros de reparto. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que este análisis detallado y profundo les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí me ha resultado prepararlo y compartirlo con ustedes. Ha sido un verdadero placer desgranar estos temas tan apasionantes y complejos en su compañía. Ahora me encantaría, más que nunca, saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué piensan sobre la posible relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi? ¿Les convence la química que se percibe?
Y sobre todo, cuáles son sus expectativas, sus deseos y sus predicciones para el futuro de The Method de Myth. Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Si han disfrutado de este contenido y les ha parecido valioso, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir creando más contenido. Compártanlo con sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que también disfrutan de este mundo y de estas historias, para que nadie se pierda esta conversación tan interesante. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, les invito una vez más a darle al botón rojo de asterisco suscribirse y a activar esa asterisco campanita para que estén al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más contenido que seguro les encantará. Hasta pronto y que tengan un resto de día espectacular.